¿Sientes que el impulso sexual ejerce demasiado poder sobre ti? ¿Tratas de superar una adicción a la masturbación? Puede que practiques la retención seminal y adviertas una mayor vitalidad y algunos de los otros beneficios que tantas personas expresan sentir, pero sin embargo, hagas lo que hagas, continúas sintiéndote en una lucha constante contra tus instintos. Si ese es tu caso, me gustaría decirte que esa lucha no es para nada necesaria. En este vídeo te voy a explicar cuál es la clave que determina que sea o no así. Para ello, una vez más, vamos a unir los puntos en los vídeos anteriores y avanzar un poco más allá. Sin embargo, no es necesario que hayas visto esos vídeos anteriores para poder seguir la información en este vídeo. Las tradiciones tántrica y taoísta han practicado la retención seminal desde hace milenios. Se hicieron diestros en desplegar todo el potencial positivo en ella, sin verse afectados por los daños de salud que afectan a otras personas. La razón es que para ello, como hemos visto, omitir la eyaculación no basta. Ellos no se limitan a evitar la eyaculación, sino que lo hacen dentro de un contexto de prácticas mucho más amplio y a muchos niveles. Estas tradiciones no son ascéticas, sino que al contrario, se las sitúa en la vía espiritual considerada la opuesta al ascetismo, la vía extática, la vía del éxtasis, de la experiencia física y de los sentidos. Ellos no encontraban mérito o virtud que perseguir en el hecho de luchar y someter a nuestros propios instintos. ¿De qué claves disponen entonces? ¿Cómo saber si nuestra energía sexual está siendo realmente transmutada? ¿Cómo saber si la retención seminal no está perjudicando a nuestra salud? Vamos a ver primero cómo es la experiencia de las personas que practican los métodos transmitidos por estas tradiciones y después cuáles son esos aspectos clave que hacen posible esa transformación en nosotros. Aclarar que la energía sexual se transmuta y cultiva de manera muy similar en ambos sexos, exceptuando lo referente al aspecto concreto de la eyaculación, que supone una pérdida de energía mayor en los hombres, en el orgasmo genital, y exceptuando también aspectos concretos referentes a la anatomía de cada género. Entonces, para comenzar a hacernos una idea de cómo las prácticas taoístas y tántricas pueden liberarnos de nuestra lucha por contener nuestros instintos, vamos a escuchar el testimonio de una mujer que cambió un celibato en el que simplemente se abstenía de tener relaciones sexuales por las prácticas taoístas. Así fue compartido en uno de los libros del maestro taoísta Mantak Chia. Ahora puedo ser una mujer con su energía sexual plenamente activada, aunque no tenga un hombre al lado. En general, cuando era célibe, me sentía sexualmente frustrada, pero cuando comencé con esta práctica, dejé de sentirme así. Todo se hace cada vez más exquisito. Mis sensaciones corporales, la sutileza. Tengo orgasmos constantes a lo largo de todo el día. Son tan sutiles que antes no los había notado. Son como burbujas subiendo constantemente. El tipo de orgasmos de los que habla no implican ninguna pérdida de energía ni desgaste para nuestro organismo. Son el tipo de orgasmos que un hombre puede tener sin eyacular. Si eres nuevo en la sexualidad taoísta y tántrica, puede que te suene realmente extraño. Si continúas viendo mis vídeos o investigas sobre ello a través de cualquier otra fuente, poco a poco irás comprendiendo mejor. ¿Cómo es posible alcanzar ese estado? Hay algunas cosas que puedes hacer con tu cuerpo, técnicas que nos han transmitido y que son muy útiles, tanto para preservar nuestra salud como para aumentar nuestro placer sexual. Sin embargo, aún así, reduciéndonos a las técnicas físicas, el efecto sería limitado. Recordemos lo que trataba de transmitirnos Osho en el vídeo anterior, cuando nos decía que el Tantra
te necesita en tu totalidad. No basta con tu cuerpo, ni siquiera con tu intelecto. Somos más que cualquiera de esos dos ingredientes por separado, y más que la suma matemática de ambos. Por lo tanto, la transformación que conlleva el camino del Tantra o la alquimia interior taoísta va mucho más allá del ámbito sexual. En ambas tradiciones, un aspecto primordial en su esencia es la superación de la escisión entre el cuerpo y el espíritu. Para ambas, es la única opción coherente con su concepción no dual de la realidad, lo que supone el cimiento y el núcleo más profundo de cada una de ellas. Hablé de ello más a fondo en uno de los vídeos anteriores, utilizando la metáfora de un árbol con sus ramas y raíces conectadas. Te dejo el enlace a ese vídeo en la pantalla y en la descripción. Por lo tanto, esta transformación va indisolublemente ligada a una ampliación en nuestra conciencia. Independientemente del grado en el que lo desarrollemos o no en conceptos, comenzamos a experimentar lo que llamamos instintos o nuestra naturaleza material como una unidad integrada de manera holística con aquello que llamamos facultades superiores. El conflicto entre ambos desaparece. Como resultado, nuestra experiencia y concepción de ambos se transforma. Esa transformación en nuestra experiencia ocurre paralelamente a otra transformación que se da en nuestro cuerpo a nivel energético y fisiológico. La segunda es la que está directamente relacionada con los beneficios en la salud y con el hecho de que la retención seminal no tenga consecuencias negativas en ella, y ambas determinan el cambio en nuestra experiencia sexual. Aunque en realidad, hablar de dos transformaciones diferentes es más bien una forma de hacerlo más digerible para la mente, porque precisamente solo se presentan separadas para nuestra mente. En este vídeo voy a resumir de la manera más clara y concisa posible en qué consisten esas dos transformaciones, pero lo dejaré para una segunda parte, para no hacerlo demasiado largo. En breve publicaré esa segunda parte, que es donde llegará lo más interesante, y os dejaré el enlace en la pantalla y en la descripción. Si para cuando estás viendo este vídeo ya está publicada, estarás viendo ahora mismo el enlace en pantalla. Os animo a suscribiros al canal y activar las notificaciones si queréis verla. Un abrazo a todos. Os deseo muy buena salud, placer y consciencia. Nos vemos en el próximo vídeo.